Abre tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Si ya me conoces, vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a ir a través de varios versículos en la Biblia. Entonces, si tienes en dónde apuntar, tal vez algunos de ellos no vas a alcanzar a llegar, pero puedes apuntarlos, puedes checarlos en tu casa también. Si estás apuntando el tema, digámoslo así, si lo quieres apuntar, el título es de lo ordinario a lo extraordinario. De lo ordinario a lo extraordinario. Éxodo capítulo 4. Y bueno, ustedes están estudiando el libro de Éxodo cada miércoles y ya más o menos van como en el capítulo 16 y a lo mejor nos regresamos un poquito a lo que ya viste, pero es bueno recordar esto y sabes, orando a Dios para que pues Dios nos diera la palabra para el día de hoy. Dios puso en mi corazón esta palabra que viene en el libro de Éxodo. Entonces es algo que Dios quiere que escuches el día de hoy. Y ya si ya encontraste Éxodo capítulo 4, vamos a orar. Antes de leer, antes de ir más allá, vamos a orar, ¿de acuerdo? Entonces cierra tus ojos, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias. Eres bueno, Señor, eres bendito, eres incomparable, Dios. No hay nadie como tú y el día de hoy, Señor, tan solo queremos, Dios, poder estar, Señor, delante de tu presencia, poder, Señor, ver cuán grandioso eres, Dios, en base a tus prodigios, en base a tus promesas, en base, Señor, a todo eso, Señor, que tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Hoy queremos regocijarnos, gozarnos, deleitarnos en tu palabra, Dios. Abre nuestros ojos, abre nuestra vida, Dios, abre todo nuestro ser, Señor, para ti. Déjanos escuchar tu nombre, déjanos escuchar, Señor, tus palabras. Déjanos escuchar, Señor, el latir de tu corazón por tu iglesia. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 4, vamos a leer versículo 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, ¿ya están todos aquí conmigo? Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó he aquí en su mano, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, es decir, de la segunda. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Muy bien, vamos a platicar en base a este pasaje que acabamos de leer el día de hoy, pero vamos a platicar un poquito más acerca del contexto del cual estamos hablando. Bueno, el personaje del que estamos hablando se llama ¿cómo? Moisés, ¿ok? Se llama Moisés. Y si tú te acuerdas, Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de una esclavitud de 300, 400 años en la nación de Egipto. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas las 10 plagas? ¿Recuerdas el mar rojo abriéndose en dos para que entonces el pueblo de Israel pudiera pasar? ¿Recuerdas a Moisés? Es ese Moisés del cual estamos hablando. ¿Recuerdas a ese Moisés? Aún estamos en una parte muy interesante de la vida de Moisés y es, si tú puedes leer un capítulo atrás, Moisés está delante de la zarza que ardía pero no se consumía. Si te acuerdas más o menos de ese pasaje, estamos
vamos directamente aquí. Moisés está delante de esa zarza y la zarza está ardiendo, no se consume, y es Dios hablando a la vida de Moisés a través de la zarza, diciéndole: quítate el calzado de tus pies y todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, Señor? Mi nombre es yo soy el que soy. Diles que vas en nombre de yo soy. Estamos en este momento. Ahora, vamos a recordar un poquito acerca de la vida de Moisés para poder entender lo que vamos a explicar a continuación. Mira, Moisés fue un israelita, un hebreo, que nació en el tiempo en el cual un faraón que ya no conocía a José, a ese hombre que había librado a Egipto de los 7 años de hambre, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, ¿te acuerdas de ese pasaje también? Ya cuando el faraón ya no conoció a nadie de ellos, cuando ya no quiso ir adelante, otro rey totalmente diferente, entonces empezó a meter a los israelitas, a los hebreos, a ser esclavos. Y entonces Moisés nace en esa época, y sobre todo cuando el faraón dice: van a matar a todos los niños que nazcan de los hebreos, a todos los varones. Y entonces a Moisés lo echan, ya sabes, en una canastita, lo echan al río, y lo encuentra la hija del rey, la princesa. Y entonces la historia es que Moisés vive durante toda su vida en el palacio del rey, en el palacio del faraón, por milagro de Dios. Prácticamente es Dios quien movió la mano de las personas para que Moisés estuviera allí. Entonces, ¿cuántos años vivió, si tú recuerdas, cuántos años vivió Moisés en el palacio? 40 años vivió en el palacio, ¿ok? Cuando cumplió 40 años, o alrededor de 40 años, Moisés ve que están maltratando a un israelita, a alguien de su nación. Y entonces ve que el egipcio lo está maltratando, y entonces mata al egipcio, ¿recuerdas? ¿Y qué es lo que hace Moisés? Porque el faraón estaba buscándolo para que pagara por su delito. Y entonces Moisés tiene que huir al desierto. Y Moisés va a un desierto que se llama el desierto de Madián. Ahí en ese desierto conoce a su esposa, Séfora, conoce a su suegro, Labán. Y entonces está allí por otro tiempo también. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo estuvo Moisés antes de tener el encuentro con Dios en la zarza ardiendo? 40 años, otros 40 años. La edad de Moisés para este entonces es alrededor de 80 años. ¿Ok? No es algo así como que, caray, no me acordaba, no me he dado cuenta. Son alrededor de 80 años. Entonces es un hombre que ya está un poquito ya maduro. Y entonces un día, después de estar haciendo lo que hacía ahí en el desierto de Madián, con su suegro, con lo que hacía ahí en la región, entonces se encuentra con Dios, y Dios le dice: escuché el clamor de mi pueblo que quiere salir de Egipto por causa de la esclavitud que están teniendo en Egipto, y yo los escuché sus ruegos, escuché sus oraciones, y los voy a hacer libres, y tú vas a ir en mi nombre, le dice Dios a Moisés. Bueno, ese es el contexto. Y Moisés se encuentra ahí con la zarza ardiendo, y Dios le está diciendo: irás en el nombre del yo soy, yo te voy a mandar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus antepasados, yo te voy a mandar, y vas a ir con los principales, con los príncipes de la nación de Israel, y vas a decirles que yo escuché sus ruegos y que yo los voy a sacar de la esclavitud. Bueno, para que pasara esto de que Dios está enfrente de la vida de Moisés, y que Moisés está escuchando estas instrucciones, y ya sabes, Moisés dice: es que soy tartamudo, es que no puedo, es que esto, mejor manda a otro. Estamos en ese pasaje. Y entonces quiero enfatizarte algo, ¿ok? Para poder entender los puntos que vamos a tener a continuación, o a desarrollar a continuación. El primero, o la primera cosa es, mira, ¿cuántos años había pasado Moisés allí en el desierto? ¿Recuerdas cuántos? 40 años, ¿ok? Ahora, ¿a qué se dedicaba Moisés en esos 40 años cuando estaba en el desierto?
Antes, cuando estaba en el palacio, hasta hay películas, ¿no? El príncipe de Egipto, por ejemplo, ¿no? Un hombre el cual vivió en el palacio durante 40 años, el cual gozó de todas las bondades del palacio del faraón, de una de las naciones más grandes y poderosas de aquel entonces, vivió en el palacio absolutamente del rey. Comió de la mejor comida que los reyes podían comer en aquel entonces. Tenía aire acondicionado en el palacio, o sea, estando en una región desértica, estando a orillas del río Nilo, entonces él pudo gozar de todas las bondades que existían en un palacio. Y después comete un error, entre comillas. Mata a un egipcio y tiene que huir. Porque todo fue voluntad de Dios. Todo fue preparado por Dios para un objetivo, para algo específico. Igual también en tu vida y en la mía, Dios hace las cosas por una razón en específica, y ese es el plan de Dios. ¿Y cómo se llama el tema? ¿O cuál es el tema al cual estamos hablando? Para hacer de lo ordinario algo extraordinario. Entonces Moisés viene ya todo agüitado porque dice, es que 40 años lo dejé todo, mi pasión por el pueblo de Israel mató a ese egipcio, y entonces 40 años viviendo aquí, y entonces llega al desierto y se encuentra con la que es su esposa, con Séfora, y empieza a trabajar cuidando chivas. Cuidó las ovejas de su suegro. Cuidó las ovejas de Yetro, perdón. Hace ratito dije Labán, no es Yetro. Estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y durante 40 años, a eso fue lo único que se dedicó. Y si alguna ocasión tú has tenido contacto con animales o sabes qué es eso, sabes a lo que me estoy refiriendo. Es así como que para algunas personas es un trabajo denigrante, así como que, ay, cuidar chivas, yo, sí, por favor, ¿no? Si antes yo era el príncipe de Egipto, si antes yo era el princeso, hijo del faraón, yo vivía en la realeza, yo estaba trabajando allá, o sea, tronaba los dedos y todos venían hacia mí. Yo nada más palmeaba así, y entonces todos traían la mejor comida y todos traían lo mejor para que yo pudiera deleitarme y gozarme como el nieto del faraón, hijo de la hija, de la princesa. Moisés gozó de todo eso, Moisés tenía todo eso, y Dios tuvo que llevarlo durante otros 40 años a someter y a humillar su corazón completamente y decir, 40 años, tu corazón y tu orgullo van a estar sometidos a mi voluntad, porque voy a hacer algo diferente que tú ni siquiera has visto. Y para este entonces, todos los prodigios y maravillas que Dios hizo a través de la vida de Moisés con el pueblo de Israel fue algo sin precedentes, y fue algo que ni tú ni yo hemos visto hasta el día de hoy. Pero tuvo que trabajar Dios con el corazón de Moisés. 40 años en el palacio y otros 40 cuidando chivas. Dios hace de lo ordinario algo extraordinario. Dios había escogido usar a Moisés, el imperfecto. ¿Recuerdas? Es que no sé hablar, Señor. Dios había escogido a Moisés, el imperfecto, a aquel que se sentía un inútil. Imagínate 40 años en el palacio, teniendo lo mejor, y otros 40 años siendo humillado. Vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque cualquier trabajo es bueno. Siendo humillado para él, en su vida, cuidando chivas. Y tal vez sintiéndose un inútil, tal vez él no quería ir. Y si tú recuerdas el pasaje, él dice, no, Señor, mejor manda otro. No, Señor, mejor otro que esté más guapo que yo. No, Señor, mejor otro que hable mejor, que tenga más fluidez que yo. Señor, no, mejor tráete a alguien, un extranjero, para que venga a cuidar, para que venga a ser. No, mejor, Señor, alguien que sí tenga carismas. No, Señor, mejor alguien que tenga dinero. Señor, no, mejor tráete a alguien. Tráete a alguien que tenga una super iglesia, que nos hable de ti. Y entonces Moisés se sentía inútil, aquel que no quería ir, el hombre que se sentía incapaz, el hombre que tenía miedo. Dios cumplió su palabra, y el pueblo de Israel y los ancianos, los principales, creyeron lo que Moisés estaba diciendo.
En otras palabras, Dios convirtió algo ordinario en algo extraordinario. Y déjame decirte algo, mi hermano. Dios siempre va a utilizar al imperfecto, al indispuesto, al que se considera incapaz, al que no tiene deseos de cumplir el llamado de Dios. Dios siempre va a utilizar a aquel que se siente indigno. ¿Alguna vez te has sentido inútil? ¿Alguna vez te has sentido indigno? ¿Alguna vez te has sentido así como que no, pues yo no puedo, ¿no? No, pues yo ¿qué? O sea, ¿qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué va a hacer Dios con mi vida? ¿De qué manera? No, mejor no. Y entonces nos metemos en ese dicho que muchas veces tenemos en la boca, eres común y corriente, pero soy más corriente que común, ¿no? Créeme, yo he sido el más corriente de los corrientes, pero pasa algo en mi vida y pasa algo también en la tuya. ¿Y sabes algo? La verdad es que hoy no vengo a platicarte y no vengo, y te lo digo honestamente, ¿no? No vengo a que al final me digas, ay, qué bonito sermón. Si está bonito, ¿no? No vengo a que me digas, ay, qué bonito, hermano, ay, qué gran bendición escuchar la palabra de Dios, ay, qué bonito, ay, no, me hizo suspirar ese sermón, ay, sí es lo que yo necesitaba. La verdad no vengo a eso. La verdad no vengo a que te sientas bonito, no vengo a predicarte un buen sermón, no vengo a decirte algo. Es más, no vengo ni a motivarte, no vengo ni a quitarte el sueño, pues, para acabar pronto. No me interesa venirte a quitar el sueño, no me interesa venir a entretener tu vida. Me interesa que hagas algo. Me interesa que en realidad entiendas que Dios puede usar algo ordinario y lo puede convertir en algo que extraordinario. Porque Dios tiene el poder para hacer eso. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, ese Moisés, el imperfecto, el que se sentía inútil, el que no quería ir, el tartamudo, el todo mugroso, el todo oliendo a chiva, Dios decidió usarlo y le dijo, por medio de que yo te voy a utilizar a ti, entonces van a ser los más grandes prodigios jamás contados en toda la historia del pueblo de Israel. ¿Le entras, Moisés? Y Moisés, no, pero es que pues no puedo. Es que soy de rancho, oiga, ¿no? Y entonces Dios usa lo más ordinario, lo más común, e inclusive, no para ti, para mí, lo más corriente, para hacer engrandecer su nombre. Y si en algún momento tú te has sentido de esa manera, para ti es esta predicación. Quiero que vayamos, por ejemplo, a Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienes? ¿Ya lo encontraste? Ok, Tito capítulo 3, versículo 3. Dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Siempre me ha gustado muchísimo este versículo 3:3. Dice, aborreciéndonos y aborrecibles unos con otros, es decir, caía gordo. Nos caíamos gordos, y es más, la gente ni siquiera quería estar conmigo, contigo, porque caíamos gordos. Nuestra plática le caía gorda a la gente tal vez. Y así como que, ay, qué aburrida, ahí viene otra vez, ¿no?
aborrecibles. Nuestra vida se hizo aborrecible por causa del pecado, por causa de nuestras decisiones, por causa de que nosotros mismos hemos decidido caminar por ese camino. Nos hemos convertido en aborrecibles cada vez que tú y yo no estamos decidiendo en Dios y por Dios. Y entonces somos extraviados, rebeldes, insensatos. Pero aún en esa condición, aún dentro de esas mismas características para nuestras vidas, Dios empieza a hablar. Y Dios está tocando la puerta así, está tocando tu corazón y dice: hey, yo quiero hacer algo contigo. Hey, pon atención. Porque yo quiero que escuches esto, porque si tú te has sentido inútil, indispuesto, tartamudo, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, entonces tú eres aquel que Dios está buscando. Te repito, mi menor intención es venir a motivarte. Así que, salí súper motivado. ¿Cómo estuvo la reunión el día de hoy? No, ya, o sea, camino sobre las aguas, ¿no? No. Y si estás pensando eso, pues mejor invítame una nieve y nos vamos todos juntos al jardín. No. Moisés era alguien común, alguien ordinario. Dios no usó la vida del príncipe de Egipto para sacar a un pueblo de una esclavitud de 400 años. Dios no usó la vida de un político. Dios no usó la vida de un rey. Dios no usó la vida de alguien prominente que estaba en el palacio, porque hubiera sido muy fácil tal vez. Ay, mira, ¿sabes qué? Tú tienes influencia sobre el rey, tú tienes palancas allí en las oficinas del faraón. Entonces tú eres el que va a sacar a mi pueblo de Israel de allí de Egipto. No, Dios no usó al príncipe de Egipto. Dios usó al cuidador de chivas para sacar al pueblo de Israel de una esclavitud. Ahora, regrésate a Éxodo. Éxodo capítulo 4. Vamos a estar regresando, ¿ok? Vamos a ir a otros pasajes y a regresar en Éxodo, ¿sale? Entonces, Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Cuántas veces te has sentido así como que no, yo qué voy a andar haciendo allá, ¿no? O de repente el pastor te dice: necesitamos maestros, y así como yo qué voy a andar haciendo con los niños, ¿no? O yo qué voy a andar jugando a esto, yo qué voy a andar con los jóvenes, yo qué voy a andar diciendo de la palabra de Dios, ni siquiera me puedo amarrar las agujetas del zapato, y entonces yo ya así como que ya voy, ¿no? A decirle a la gente, ¿sabes? Ese tipo de corazón es el que Dios usa. Lo he visto muchísimas veces, infinidad de veces. Aquel que dice: yo no quiero nada con Dios, a mí no me importa Dios, yo soy un inútil, a ese es al que Dios empieza a utilizar así como, ¿de verdad? Primera de Corintios capítulo 1 dice: Dios utilizó a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para que los orgullosos, para que los nobles, para que los ricos no tuvieran nada que decir de sí mismos. Dios usó a alguien que olía a chiva. Claro que ninguno de los que estamos aquí tenemos esas características. A lo mejor no cuidas chivas, ni ovejas, ni cosas de esas. Pero tal vez en este momento, sentado en esa silla, te sientes el más ordinario de todos. Y así como que, ¿qué puede hacer Dios conmigo, no? Sigo, versículo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, ¿qué dijo? Una vara. Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella, ¿no? De ahí sale la canción de Huye Moisés. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara nuevamente en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Primer punto, ¿ok? Vamos a ver 3 puntos, muy rápido. Primer punto o primer señal. Ahora, dentro de estas señales, Dios hace lo que tiene que hacer, o Dios nos muestra, pero también hay algo que tengo que decirte.
Satanás también puede mostrar señales. Antes de entrar a esto, vete por favor a 2 Corintios 11. Ahorita están viéndolo el domingo a 2 Corintios, ¿no? Ok. 2 Corintios 11. Ustedes bien espirituales, escuchando la palabra, yo cantándole canciones mundanas, ¿eh? Así como que, ¿qué canción es esa? Ay, pones el chip. Ah, sí, ya me acordé, ¿no? 2 Corintios 11. ¿Lo tienes? Dice, el versículo 14. Dice, porque estos, 11:14, perdón, no sé, 11:13, perdón. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ok? Entonces, este pasaje es una plataforma para lo que te voy a decir a continuación. Y es que Dios le da señales a Moisés, pero también el diablo puede hacer señales. El diablo también puede reproducir inclusive las señales que Dios pudiera llegar a hacer. Porque muchas veces también la gente ha dicho, es que me sanó, ¿no? Sí, pero ¿quién te sanó? La verdad es que yo no dudo ni por un momento que Satanás pueda traer salud. No lo dudo por un momento. Y ahorita te vas a dar cuenta de más cosas. Bueno, primer señal o primer punto, ¿qué fue? La vara que se convertía en ¿qué? En culebra, ¿ok? Entonces, Dios tiene el poder sobre lo ordinario. El poder de Dios sobre una vara. ¿Sabes qué es una vara? Un pedazo de árbol, una rama que Moisés traía en su mano. Imagínate el poder de Dios sobre una vara. La vara de Dios iba a ser llamada más adelante la vara de Dios. Cuando Moisés tuvo este encuentro con Dios cara a cara, su vida ordinaria, su vida común, su vida ordinaria, sus problemas maritales, su destino incierto, empezaron a tomar un sentido diferente. Los problemas en su casa, los problemas con su suegro, una vida ordinaria como la tuya o como la mía, empezó a tener un sentido totalmente diferente. Dios había puesto en la vida de Moisés una esperanza nueva y una razón de ser. Dios había puesto en él un objetivo más allá del desierto en el cual vivía. Y estaba acostumbrado a ver. ¿Qué era lo que veía en el desierto de Madián? Pues piedras y desierto, ¿no? Y chivas, cada rato que salía a cuidar las chivas. Pero Dios puso algo totalmente diferente en la vida de este hombre que estaba acostumbrado a no ver nada. Un hombre que estaba acostumbrado a ver escasez. Un hombre que estaba acostumbrado a ver el calor infame del desierto, el frío en la noche. Un hombre que estaba acostumbrado a esto. Dios cambió totalmente toda su visión y le dijo, yo voy a usar tu vida. Y más allá de la vara, Dios establecería su poder a través de lo ordinario y de lo común en la vida de Moisés. ¿Cuántos ordinarios estamos el día de hoy aquí? ¿Cuántos comunes estamos el día de hoy aquí? ¿No? ¿Sabes? Dios puede convertir lo ordinario en algo extraordinario. El pasaje, Dios le dice a Moisés, a ver Moisés, primero ahí Moisés está así como que no, es que no me van a creer, no, es que soy de rancho, y es que no me van a creer, es que... Y entonces Dios dice, a ver Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y entonces le dijo, pues una vara. Y le dijo, a ver, échale en la tierra. Y se convirtió en culebra. Y le dijo, a ver, agárralo otra vez por la cola. Y la agarró y se convirtió en vara nuevamente. Si tú recuerdas, ese fue el primer milagro, la primera señal que Moisés fue a llevar delante del faraón cuando le dijo, quiero que libertes a mi pueblo, el pueblo de Dios, para que salga a adorar. Si tú recuerdas, ese fue lo primero. Y entonces dijo el faraón, sí, tú puedes convertir una vara en una culebra, mis magos también pueden convertir una vara en una culebra. Y manda a traer a sus magos y a todos los achichincles. Y entonces dice, a ver, conviertan esa vara en una culebra. Y las convierten y convierten 3 o 4. Pero también dice que la vara
se comió, la vara de Moisés, la vara de Aarón se comió a las otras culebras. Y entonces el faraón dijo, a mí no me sorprende. Bueno, fíjate bien, primer punto, Dios usa lo ordinario. Es la primera señal. Ahora, Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y te voy a dar dos o tres pasajes. Mira, el primero, vete por favor a Primero de Samuel, capítulo 17. Está ahí adelantito, ¿ok? Primero de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Una historia famosa, David en contra de Goliat. Primero de Samuel 17, versículo 49. ¿Lo tienes? Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué fue lo que utilizó David para matar a Goliat? ¿Una qué? Una piedra. Metió su mano en su bolsa, en su morral, y entonces la aventó. Luego, vete por favor al libro de Jueces, capítulo 3. Está allá atrásito. Jueces, capítulo 3. Versículo 31. Uno de los personajes del libro de Jueces, Samgar. A lo mejor nunca has escuchado de él, porque solamente tiene ese pasaje. Jueces capítulo 3, versículo 31. ¿Lo tienes? Jueces 3:31. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Un hombre que mató a 600 filisteos, a sus enemigos, con una aguijada de bueyes. ¿Sabes qué es una aguijada de bueyes? Es un palo, así, con una punta en la punta. Y con ese palo, un hombre que está acostumbrado a cultivar la tierra, va con su yunta y entonces va picándoles acá atrás a los bueyes para que vayan caminando derechitos. Esa es una aguijada de bueyes. O sea, un palo con un pico en la punta. Es una aguijada. Y con ese palo, con esa aguijada, este hombre mató a 600 hombres de los filisteos con lo que tenía en sus manos. Con lo que tenía allí, ahí mismo, en Jueces, capítulo 15, versículo 15. Jueces 15:15. Otro hombre, Sansón, Jueces 15:15. Dice, y hallando Sansón una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Una quijada de burro, aún fresca. O sea, Sansón estaba así como que, ¿qué hago? Y vienen los enemigos y lo que agarró, ¿no? Lo primero que agarró, una quijada de burro. ¿Qué tan grande puede estar una quijada de burro? ¿Qué tan muelón puede estar el burro para poder matar a 1000 hombres? Y la agarra, ¿no? Una quijada de burro. ¿Qué tan grande puede estar? Y con esa quijada de burro mató a 1000 hombres. En otras palabras, Dios va a usar lo que tiene en sus manos. Ahora, mira tus manos y dime qué hay en tus manos. ¿Qué tienes entre tus manos? ¿Una piedra como David? ¿Qué tienes entre tus manos? ¿Una aguijada como Samgar? ¿Qué tienes entre tus manos? ¿Una quijada de burro? ¿Qué tienes entre tus manos? ¿Qué tienes? Una Biblia. Tienes la palabra de Dios en tus manos. Y a través de algo tan común como un libro, como hojas y como tinta, Dios puede hacer un cambio totalmente radical en la vida de cualquier persona. A través de solamente unos pedazos de papel, entonces Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona que puede llegar y humillarse delante de Dios y decir, Señor, quiero, Padre Santo, yo quiero que tú hagas algo extraordinario en mi vida. Pero déjame decirte algo, también Satanás puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. No te confundas, porque el asunto es, mira, Dios hizo una culebra de una vara, y los magos del faraón, siervos del diablo seguramente, también convirtieron varas en culebras. ¿Sabes cuál es uno
de las cosas que Satanás hace para que entonces sientas que tú ordinario te convertiste en algo extraordinario, ¿sabes? Una de ellas es la fama. Otro de ellos es la riqueza o el poder. Y no es necesario que seas el mexicano más rico de todo el mundo. No es necesario que seas el hombre más reconocido de todo Guanajuato, de todo México. Vas por el Jardín Unión y qué ole, qué ole, qué ole, qué ole, ¿no? O sea, todos te saludan. No es necesario que hagas así, que seas famoso. No es necesario que seas famosa, jovencita, en tu prepa, en tu secundaria. No es necesario que pase eso, porque Dios puede convertir lo ordinario en algo extraordinario, pero el diablo puede llegar a engañar y puede llegar a decirte, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar fama, te voy a dar dinero. Repito, no es necesario que seas el hombre más rico del universo o de México para llegar a esto, porque a veces pensamos eso. Pues yo ni tengo dinero, Dios no me ha dado fama, Dios no me ha dado poder ni dinero. ¿Sí? ¿Neta? Y cuando de repente no vienes un domingo a la iglesia o faltas a un discipulado, ¿por qué es? ¿Sabes? Creo que no pasa aquí, pero en muchas ocasiones ha pasado en Silao. Oye, ¿por qué no vas ya a la iglesia? Hace como 3 meses que no te veo. Es que encontré un muy buen trabajo. Y es que, híjole, es muy bueno, pero lo único malo es que tengo que trabajar los domingos. Una bendición de Dios nunca te va a alejar de Dios. Grábate esto en la cabeza. Si es en realidad bendición de Dios y proviene de Dios, no te va a alejar de Dios, te va a acercar a Dios. Entonces muchos de nosotros no necesitamos ser famosos y ser poderosos, solamente con tantito. De repente porque el domingo llegas a ganar más, entonces de repente la gente ya no llega. ¿Y cómo crees que está tu vida? ¿Cómo crees que está la vida de las personas que no... Si viniendo estamos como estamos? Si viniendo estamos como estamos, imagínate no viniendo, imagínate no leyendo, imagínate no llegando a los pies de la cruz. Híjole, la verdad es que podemos estar mal. Pero hay engaños del diablo. Segunda señal, ¿cuál fue? Entonces, vamos a leerla ahorita. Bueno, primera señal. Dios le dijo, agarra tu vara y se va a convertir en una culebra. Esa fue la primera señal. Dios usa lo más ordinario, lo que tienes en la mano, para convertir en algo extraordinario. Dios usa la palabra de Dios, es ese librito que tienes en tus manos para convertir toda tu vida, convertir todo tu corazón para poder ser un siervo de Dios. Para que tu vida sea algo sumamente extraordinario, pero no tiene que ver con fama, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con cambiar tu vida, que desde hace mucho tiempo es necesario que cambie. Segunda señal, Éxodo capítulo 4. Le dijo, versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, o sea, la segunda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Dijo, a ver, mira, mete tu mano aquí, ahora sácala. Y entonces salía la mano toda blanca como la nieve, toda leprosa. Vuélvela a meter y la sacaba. ¿Sabes? Ya se había sanado. La primera señal es el poder de Dios sobre lo ordinario. La segunda señal es el poder de Dios sobre el pecado. ¿Sabes? La lepra es una de los simbolismos más importantes dentro de toda la Biblia en cuanto al pecado. Cuando hablamos del pecado y hablamos de lepra, hablamos de la misma cosa dentro de la Biblia, de una manera espiritual. Y entonces cuando hablamos de lepra, hablamos del pecado en nuestras vidas. Y lo acabamos de leer, allí en Tito capítulo 3, versículo 3, dice, éramos esclavos, éramos aborrecibles y estábamos aborreciéndonos unos a otros. Entonces, cuando Pablo entiende esto en Romanos capítulo 7, versículo 3 en adelante, velo a buscar, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 13 en adelante, dice Pablo, no entiendo lo que hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago.
Y lo que quiero hacer, me da mucha flojera de hacerlo. Si lo viéramos en la versión Reina Valedora, diría Pablo así, ¿no? Lo que quiero hacer, me da mucha flojera hacerlo. O sea, sí quiero ir al culto, sí quiero ir al servicio, pero la verdad es que a las 10, ¿por qué lo cambiaron a las 10? ¿Por qué no lo pusieron a las 6? Mira, si lo hubieran puesto a las 6 de la tarde, no vienes. Es lo mismo, a las 6. Es que ya me dio el down de la tarde, ¿no? Así como que, es un cafecito para poder ir. O sea, es lo mismo. Si no hubiera agarrado de Adán del fruto prohibido, lo hubieras hecho tú, mano. O sea, es una o es la otra, pero lo hubiéramos hecho, porque así somos. Ay, es que, ¿por qué a las 10? Es bien temprano, es mi día de la familia. Muchas ocasiones me dice de repente la gente, es que es mi único día para estar con mi familia. ¿Neta es tu único día para estar con la familia cuando te vas al fútbol y dejas a tu familia en la casa de la suegra? O sea, ¿neta ese es tu día familiar? Híjole, pues qué triste, mano. ¿Ya encontraste Romanos, por cierto? Romanos capítulo 7. No lo vamos a leer todo, pero sí es lo que estamos hablando. Dice Pablo, es que quiero hacer las cosas bien, pero no puedo hacerlas. O sea, hay algo en mí que se manifiesta de una manera impresionante y encuentro algo. Dice, versículo 17, Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tal vez Moisés pudiera haber dicho eso, ¿no? Miserable chivero de mí. O sea, ¿tú puedes hacer algo conmigo, Señor? Piensa en ti de esta manera. ¿Qué es lo que en algún momento te hace miserable o te hace pensar que eres un inútil delante de Dios? O te hace pensar que Dios no va a usar tu vida. O te hace pensar que no eres nada extraordinario delante de Dios. Que eres totalmente común y que puedes pasar desapercibido. Y si eres medio paranoico como yo, y sobre todo aquí en Guanajuato, que viene mucha gente y que vienen muchos turistas y que de repente vas al mercado y vas a comprar un kilo de huevo y viene toda una horda de turistas, ¿no? De todas partes. Y si eres así medio esquizofrénico como yo, dices así como que yo paso desapercibido, mira, todos ahí. ¿Y quién se va a fijar en este pobre prietito, no? ¿Por qué se ríen? La risa es la que cala. No se crean. Entonces, pudieras llegar a pensar, es que, o sea, miserable de mí. O sea, sí quiero ir a la iglesia, sí quiero cambiar mi vida, sí quiero meterme a los navegantes. Ya se va a acabar, ¿no? Y dijo David, no dejes de faltar, ¿no? Pues ya, si todos agarramos eso, es que David dijo, no dejes de faltar. Perdón, David. Entonces, como David dijo, no dejes de faltar, pues ya todos faltan. Es que David lo dijo, pastor, ¿no? Y viene Héctor, ¿por qué ya no vas a los navegantes? Es que David, ¿no? Así como con Adán. Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Mi vieja, ¿no? De hecho la culpa a ella, fue la que me dio. No, mira, la segunda señal es el poder de Dios sobre el pecado. Es decir, sobre la lepra. Cuando Dios le dice, mete la mano y saca la mano, con lepra y sin lepra, le dice, yo tengo el poder. En mi esencia, yo tengo el poder en mi mano, le está diciendo Dios, para quitar el pecado y para quitarlo de tu vida. Yo tengo el poder así para quitarlo. Entonces, en algún momento lo que te hace sentir miserable no es nuestras deficiencias. No es si soy prieto o no soy prieto, si estoy feo o si estoy guapo. Lo que en muchas ocasiones nos hace deficientes delante de Dios es el pecado. Así como, ¿cómo voy a predicar el día de hoy si ayer estuve peque y peque? ¿Cómo le voy a hablar a mi vecino de Jesucristo si todo el día tengo canciones del Buki? ¿No? Y de repente dice el pastor, vamos, queremos hacer una reunión en tu casa. Y tú dices, no. ¿Por qué? Porque te encanta el Buki, porque te encanta poner, tú estás ahí trapeando, ¿no? ¿Y dónde vamos a parar? Pues quién sabe, pero
Y nomás llega el pastor Héctor y ya le pones a Jerusalén Romero, ¿no? Pásele, pastor, estaba trapeando para que usted... Pásale lo arriba en que trapeó todavía no esté, ya llegas, ¿no? Y entonces te dicen, queremos abrir una reunión en tu casa. Y tú así como que no, porque sabes que estás mal. De repente un día alguien te dice, mira, ten estos folletitos para que los repartas ahí en el centro, ¿no? Y tú dices como que, es como si te dieran un alacrán. Porque entonces el pecado nos hace ser incapaces delante de las personas. Porque sabes que de repente eso que te hace miserable, eso que te hace incapaz delante de la gente para poder ser usado, es algo que tú tienes que quitarte de tu vida. Y hay muchísima gente que hasta el día de hoy no se lo quiere quitar. Sabiendo que Dios tiene el poder, no se quiere quitar ese lastre, ese problema de sus vidas. Y hay mucha gente con la cual he platicado y he tenido consejería una y otra vez y le he dicho, cambia. Y ha dicho, no, es que me gusta el pecado. Hace 2 días me habla un hombre y me dice, oye, ¿me dejas orar el domingo en la mañana? Le digo, ¿por qué? O sea, cuando empezamos el servicio oramos, ¿no? Un hombre ora, ¿no? Y dice, ¿me dejas orar? Le digo, a ver, ¿por qué? Porque nunca me dicen, ¿no? Y dice, mira, es que yo sé que estoy mal, estaba viviendo en fornicación. Mira, yo sé que estoy mal, pero me gustaría que la gente me escuche. Y de ahí viene la contraparte de Satanás. Dios quiere quitar el pecado de tu vida. Dios quiere lavar tu corazón. Dios quiere que cada día tu vida ordinaria se pueda convertir en algo totalmente extraordinario, pero no a la manera del mundo, no en la fama del mundo, no en el poder del mundo, no de la manera como toda la vida nos han dicho allí en la televisión, en la internet. No de esa manera, sino a la manera de Dios, una manera perdurable y eterna. Algo que no tiene que ver con este mundo, algo que es espiritual, algo que se vive aquí en el corazón, con tu familia, con los de tu casa y con los que rodean tu casa también. Pero de repente me encuentro con gente así. Me gustaría orar. ¿Por qué te gustaría orar? Es que no sé, es que estoy pensando que a lo mejor funciona de una mejor manera. Cuando Dios quiere quitar el pecado de tu vida y Dios quiere quitar esa lepra que carcome tu vida y te está matando poco a poco, de repente así como que, híjole, sí quiero pero no quiero, sí quiero pero no quiero. Y de repente viene el diablo y te dice, hey, yo te doy otra oportunidad. Mira, yo puedo hacer que ya no sientas esa miseria en tu vida. Yo puedo ayudarte a que se calle tu conciencia. Y entonces al diablo se le ocurre hacer la religión. Y no estoy hablando de la religión popular de México, esa de cada 12 de diciembre ni cosas así. Estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando de nosotros. Y al diablo se le ocurre inventar la religión cristiana. Y de repente nosotros nos enorgullecemos más allá de ser cristianitos. Ay, es que soy cristiano, es que ya me convertí a ser cristiano. Y tú, ay, sí, ¿no? Ya soy cristiano, porque es una moda, ¿no? Pero la verdad es que la gente entra más y más y más en una religión llamada cristianismo, más que conocer a Dios en sus vidas, más que buscar a Dios. Y entonces este hombre que me habla me dice, ¿me dejas orar? ¿Por qué? Pues es que me gustaría orar delante de la gente y me gustaría que me escucharan. ¿Por qué? Pues porque le quiere un reflector, porque quiere que lo vean, porque no se quiere sentir tan culpable como en realidad lo es. Y le dije, mira, primero ve y resuelve tu problema de fornicación y deja de fornicar y después platicamos si oras o no oras. Porque la religión es lo que hace en nuestras vidas. Solamente tapa los hoyos que sentimos en nuestro corazón. Solamente maquilla la condición miserable de nuestras vidas. Haciendo un checklist, te lo he dicho muchas veces, así como poniéndole una palomita. Haz esto ya, pausa esto ya, haz esto ya, haz esto ya. Ya no soy tan malo. Ya no soy tan lacra, ira. Ya voy a la iglesia cada domingo. Me duermo, pero pues voy, ¿no? Ya voy cada domingo. Ya me metí a Navegantes 1. Todavía al 2 le estoy pensando, pero ya me metí al 2. Ya me bauticé. Ya estoy sirviendo en la iglesia. Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que hagas todo esto. Síguelo haciendo, pero sin dejar de hacer lo más importante, decía Jesús.
No dejes de hacer lo verdaderamente importante. ¿Qué es eso verdaderamente importante? Acercarnos a Dios. Dios es lo importante, no es la iglesia, no es el lugar, no son los instrumentos, no es lo que hacemos, es Él lo más importante. Es solamente Él el que tiene el poder para convertir lo ordinario en algo que extraordinario. No nosotros, y es a través de lo que tienes en tu mano, no a través de lo que de los 5 millones de pesos que tienes en la cuenta del banco el día de hoy. No es a través de eso, es a través de algo tan ordinario como un pedazo de papel, a través de la palabra. Solo Dios tiene el poder de cambiar el negro en blanco, de cambiar lo inútil en algo útil, de poner en la vida de un hombre ordinario algo totalmente excelente. Solo Dios tiene el poder para vencer la maldición del pecado y de la muerte sobre nuestras vidas, por imposible que parezca y por irremediable que lo podamos ver. Dios tiene el poder para lograr las cosas imposibles cuando merecíamos la muerte por la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Cristo recibió el pago de nuestras culpas y nos dio libertad en ese día sin esperanza. Lo cantamos hace ratito. Oh, día feliz, en el cual lavaste mi maldad. Oh, día feliz en el cual yo puedo acercarme a ti. Un día feliz, en ese día en el cual Dios murió en la cruz, nos hizo sanos a ti y a mí, libertó nuestras vidas y quitó la miseria de nuestro corazón en la cruz del Calvario. Pero el diablo es muy astuto y nos quiere engañar. ¿Sabes cuál fue la primera religión de la historia? ¿Alguien sabe cuál fue la primera religión de la historia? La primera religión, hablando no de Dios, hablando de religión. ¿Sabes cuál fue la primera religión de la historia? Se llamaba la religión de las hojas de higuera. ¿Sabes en dónde? Fue maquinada y pensada en el huerto del Edén mismo. Porque Adán y Eva pecaron y para cubrir su vergüenza de pecado y para cubrir su desnudez, quisieron cubrirlo con la fuerza de sus manos. Y ellos mismos, ¿qué pasó? Se cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Esa fue la primera religión. La religión acompaña siempre el hecho de que tú puedes llegar a ser, el que tú puedes llegar a callar tu conciencia por causa de lo que haces. Y es que entonces ya vengo a la iglesia cada domingo, ya no soy tan malo, cuando nunca has rendido tu corazón directamente a Dios. Es que ya me metí en Navegantes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no has cambiado la condición de tu corazón. Es que ya soy maestro, pero no has cambiado la condición de tu corazón. Y entonces más bien estás viviendo en una religiosidad más que en una relación con Dios. Cambia lo que tienes que cambiar. Tercer señal y última. Regrésate a Éxodo. Éxodo capítulo 4. Dice, si no te van a creer con la primera, te van a creer con la segunda. Y si no, la tercera es la vencida. Y entonces le dice Dios a Moisés. Versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Primer señal, ¿cuál fue? La vara convertida en culebra. Segunda señal, ¿cuál fue? La mano leprosa. Primer señal, el poder de Dios sobre lo ordinario. Segunda señal, el poder de Dios sobre el pecado. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta aquí? Tercer señal, el agua convertida en sangre. El poder de Dios sobre el ordinario. El poder de Dios sobre el pecado. Y el poder del color rojo. Ahí mismo, tomando el mismo pasaje de Tito, éramos aborrecibles y vivíamos aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la misericordia, dice, nos salvó. Y lo refiere, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia y por su misericordia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Búscalo por favor. Primera de Juan 1, 7.
Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5, allí está adelantito. Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A través de qué? ¿De qué elemento tú y yo fuimos rescatados, fuimos amados y fuimos limpiados? A través de la sangre de Jesucristo. Y la tercer señal es el agua convertida en sangre. El fabuloso poder de la sangre de Jesucristo, el Salvador, el Cordero sin mancha, el que no pecó, el que no tuvo culpa alguna, sino que cargó con todas nuestras culpas, clavándolas en la cruz y despojando y arrebatando tu vida del infierno mismo, nos ha traído paz, gozo y un sentido nuevo a nuestras vidas. Señales que Dios tiene para ti el día de hoy. Dios puede usar tu vida ordinaria. Si Dios utilizó la vida de un chivero, ¿qué no puede hacer con la tuya? Si Dios puede utilizar la vida de un hombre que decía, no quiero, no puedo, no tengo, no quiero ir más allá, ¿qué no puede hacer contigo que estás allí? Si Dios puede usar la vida de Moisés y puede usar una vara, algo tan ordinario como un pedazo de palo, ¿qué no puede hacer con tu vida a través de la Biblia que tienes en tus manos? Dios puede limpiar el corazón, nuestra carne, nuestro espíritu de pecado, total y absolutamente lo puede limpiar. Puede hacer que tú olvides tu miseria. Hay un pasaje en Job capítulo 11, versículo 6, dice, versículo 16, búscalo, Job capítulo 11, por favor. Job capítulo 11. Versículo 13 dice, ¿ya lo encontraste? Perdón. Job capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tienes? Dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero si tan solo, dice ahí, levantares tus manos y dispusieres tu corazón. El problema es ese, que muchas veces no disponemos nuestro corazón. Entonces, la primera señal es Dios convirtiendo lo ordinario en algo extraordinario. Un pedazo de palo convirtiéndolo en algo extraordinario. Segunda señal, el poder de Dios sobre el pecado, el poder de Dios sobre la miseria que trae el pecado sobre nuestras vidas. Cuando tú y yo decidimos ir adelante de Él, inclinar nuestras rodillas y decirle, Señor, necesito de ti, Padre, en mi vida. Necesito que hagas un cambio, Señor. Quiero dejar de ser aborrecible. Quiero dejar, Señor, de aborrecernos unos a otros en mi familia, Padre. Haz algo, Señor, de aquí para adelante, Padre. Y viene la tercera señal, el poder del color rojo. El poder del color rojo, de la sangre de Jesucristo, el cual limpia el pecado. Pero a la par, podemos estar engañados. Porque la primera señal, el diablo puede traernos fama, riqueza, puede consumir nuestro tiempo y hacernos pensar que estamos bien. Hacernos pensar en algo extraordinario.
no a la forma de Dios, sino a la forma del mundo. Y luego viene con una segunda señal y dice, por si fuera poco, después de fama, después de varo, de dinero, te voy a dar una religión para que te sientas bien, para que calles tu conciencia todos los días, para que no te sientas tan gacho, que no te sientas tan mal, para que no te sientas tan miserable. Y entonces cumple la religión y entonces no te vas a sentir tan mal. ¿Sabes por qué las religiones son tan populares? Porque entonces en cada religión la gente vamos tú y yo, yo iba caminando hasta cierto lugar a pie para sentirme mejor, así ya me siento mejor conmigo mismo. Pero esa es una falacia, es una mentira, porque el diablo lo trae para que tú te sientas bien. El único que puede limpiar el pecado es Dios. Pero ¿sabes? El diablo puede hacer señales igual que Satanás, que el diablo puede hacer señales igual que Dios. En la primera señal puede traer fama. En la segunda puede traer una religión para que te sientas bien. Pero ¿sabes? No hay una tercera para el diablo. Porque el poder del color rojo, el poder de la sangre carmesí de Jesucristo, el poder de aquel que murió en la cruz por ti y por ti y por ti y por ti y por cada uno de los que estamos aquí. El poder de esa sangre derramada por ese palo, ese madero y llegando a escurrir hasta el piso. El poder para hacernos libres a ti y a mí. El diablo no puede reproducirlo. ¿Y sabes por qué no puede reproducirlo? ¿Sabes por qué no puede imitarlo? La sangre de Jesús trae bendición, salvación, poder. Satanás no puede imitar salvación. Satanás no puede imitar amor para ti. Lo único que hace es destruir tu vida, engañarte y hacerte preso de tus pecados. Es lo único que Satanás no puede imitar. Y por eso hoy que lo tenemos es necesario que lo apreciemos. La sangre de Jesucristo en nuestras vidas, despojando, arrebatando tu vida del propio infierno y trayéndonos paz y gozo. Y ahora podernos levantar y decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero que me uses. ¿Sabes qué, Señor? Quiero que conviertas a este ordinario, a este corriente, en algo que tú puedas llegar a ser, en algo que pueda llegar, Señor, a enaltecer tu nombre. Señor, solamente tú puedes hacer, Señor, que esto, Dios, que ha sido escupido por la misma sociedad, esto, Señor, que ha sido denigrado, Dios, porque no tiene, porque es de rancho, porque se siente mal, porque nos sentimos mal, Señor, esto mismo, Padre, en mi propia miseria, tú puedes convertir, Señor, a que todo cambie para ser enaltecido tu nombre. Último pasaje, Primera de Corintios, el que te decía hace ratito. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que Dios le había dado a Moisés? Señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién dice allí? Otra vez, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué vocación tenía Moisés? Era chivero.
Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.